Quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 11, verso 32, para empezar esta serie. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Me haría falta tiempo, pasaría la noche contándote. No pararíamos, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿que por qué? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, ojo, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y ojo, estos hombres son los que buscó Dios, y no creo que Dios haya cambiado el perfil de personas que busca. Él sigue buscando hombres y mujeres valientes que crean a Dios y mediante la fe conquisten lo que les toca a cada uno conquistar. No sé qué tienes tú que conquistar, pero sé que cada uno de nosotros tiene diferente conquista a veces, diferentes problemas que enfrentar. Alguno está enfrentando un problema físico, otro financiero, otro familiar. Todos estamos enfrentando alguno. Pero lo que tienen en común todos los hombres de la Biblia no es la educación que tenían, no es la riqueza que tuvieron, no es la posición gubernamental que tenían algunos como José detrás del trono, sino que únicamente un factor los unía a todos: fe. Le creían a Dios sin importar el tamaño del reto. Igual le creyó Josué por derribar Jericó que lo que David le creyó por tapar la boca de un león. Igual le creyó David por tapar la boca del león que Gedeón por derrotar al ejército de los madianitas. Igual creyó Abraham por tener un hijo con Sara. Es lo mismo. El mínimo común entre todos nosotros debe ser fe, balanceada por el amor. Le explico. Abraham por fe tuvo un hijo, pero por amor lo presentó en sacrificio. Muchas veces se requiere fe para adquirir algo y mucho amor para entregarlo o darlo. Tenemos fe y amor, fe y amor, fe y amor. Entonces acá nosotros tenemos que todos estos hombres, cuando habla de Noé, fíjate, cuando habla de Noé, cuando habla de Moisés, cuando habla de Abraham, cuando habla de Sara, y después dice, mire, me faltaría tiempo, tendría que enumerar todos los hombres y mujeres de Dios que por fe hicieron lo que hicieron. ¿Ya se dieron cuenta que el uso de la fe es lo que Dios espera de nosotros? Pero habiéndote dado Dios una medida de fe, es lo mismo que si puedes caminar, te tengan que llevar en silla de ruedas siempre. Dice, pero ¿usted no puede caminar? Sí, sí puedo caminar. ¿Y qué hacen en silla de ruedas? Es una pereza, no tiene idea cuándo. Yujo. Igual, habiéndote dado fe Dios para caminar y correr, usas la silla de rueda espiritual porque tenés una pereza para usar la fe. Señor, eso está como aquella jovencita que dormía tanto que su papá le dijo, tu versículo favorito es, no está muerta, solo duerme. Por aquello que algunos pensaran que ya se había ido al... Mira, 2 de Timoteo capítulo 1 verso 3, esto se va a poner buenísimo. Doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Mira lo que dice Pablo, Timoteo, yo estoy orando por ti todos los días, de día y de noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quiere decir que el apóstol Pablo había consolado a Timoteo, lo había encontrado en momentos de lágrimas, lo había pastoreado, se recordaba de él, oraba todos los días. Y en el 5 dice, trayendo a la memoria. A ver, todo el mundo levante las manos al cielo conmigo, vamos a hacer confesiones hoy de fe. Y diga conmigo, voy a traer buenas cosas a mi memoria. Buenas cosas, no malas, buenas cosas.
Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire cómo habla Pablo. Ahorita es que se pone irónico Pablo. Trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiere decir que un día tuvo el fuego de Dios y ahora lo tenía apagado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Lo voy a parafrasear. Mira, Timoteo, vení, sentate ahí un rato, te voy a hablar. Yo estoy confiando que la fe que tú decís que tenés no la estés fingiendo, ¿verdad? No quisiera que la fe que tengas sea del diente al labio. Porque veo que apagaste el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el regalo del Espíritu Santo lo apagaste. Porque un espíritu de cobardía vino a ti. Cuando Dios no te dio un espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero qué pena me da decirte que para más tu abuela y tu madre, dos mujeres, están demostrando tener más valor que vos, patojo. Eso es lo que Pablo dijo ahí. Explícame, Timoteo, cómo tu abuela y tu madre, siendo mujeres y ancianas, no se avergüenzan del evangelio como te estás avergonzando vos. ¿Qué te pasó? ¿Desde cuándo caminas con un espíritu de cobardía? ¿Qué te produjo el miedo? ¿La persecución que tuve yo te produce miedo a ti? Hey, Timoteo, ya es hora que levantes el fuego del don de Dios que está en ti, porque yo oré por ti. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Es cuando un espíritu de temor te toma, aún los regalos de Dios pueden desaparecer. Todos los regalos de Dios acumulados en tu vida pueden apagarse por tener temor. ¡Ey! Pedro, ¿por qué dudaste? Es que tuve miedo. Como tuviste miedo, dudaste. Como dudaste, te hundiste. Tenías que haber seguido caminando. El miedo, mis hermanos, es capaz de paralizar todo. Guatemala ha estado cayendo bajo un espíritu de temor que hace que la gente se quiera llevar su capital, cerrar su empresa, no dar empleo. Pero quiero declarar proféticamente que eso lo vamos a detener en los aires. Guatemala sigue para adelante, seguirá siendo bendecida por Dios, seguirá creándose trabajo, plazas, empleo, comercio, empresas, todos para adelante. ¿Se dieron cuenta en qué trampa estaba cayendo Timoteo? Cuando tú dejas que el agua se te cuele, la inundación es casi inevitable. Hay que tapar las goteras, hermanos. No hay que dejar que eso entre a tu mente, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Muy bien. El temor hace que aún el fuego del Espíritu Santo se apague, no digamos cualquier cosa. Si el temor es capaz de hacer que el Espíritu Santo se apague, ¿qué no podrá hacer? No puede ser que la gente se asuste con el petate del muerto. Tengo amigos, gente que me dicen, estoy cerrando la empresa, pero si no te ha pasado nada. Si no ha pasado, no, pero es que va a pasar. Es que tranquilos, hombre, no ha pasado nada. Y ya están, vámonos y cerrarlo. Y pum, 500 desempleos de un solo. ¿Ah? Cuando una sociedad empieza, por ejemplo, en Europa viene una crisis y no saben qué hacer. ¿Por qué? Como están acostumbrados a que están ahí los recursos, ¿verdad? Que cuando les escasean los recursos no saben para dónde agarrar. Pero ¿y tú y yo que crecimos sin ellos? Y le creímos a Dios siempre. ¿Por qué le vamos a dejar de creer ahora?
si siempre ha estado Dios con nosotros? Ay, esto se pone buenísimo. Jueces capítulo 6, verso 1. Vamos a ir, Jueces capítulo 6, verso 3, nos vamos a ir de una vez. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ¿había qué? Imagínate, estoy hablando de siembra en la tierra. Solo habían sembrado, y dice acá, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. No habían ni puesto la semilla en tierra y ya estaban atacando sus cultivos. Dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y se venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Di conmigo fuerte, acampaban. De nuevo, a ver, di conmigo, acampaban. Muy bien, lo que hacían los madianitas es que cuando Israel empezaba a sembrar, llegaban los madianitas y plungum ponían su tienda de campaña ahí a la par. Acampar significa me voy a quedar por un buen tiempo al lado tuyo. Acampar es me quedo aquí para ver qué vas a hacer y destruir lo que hagas. Pero está escrito que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen a él. Ah, no me oíste. El único que va a acampar en tu comercio, en tu empresa, el único que va a acampar en tu casa, en el hospital, en ese cuarto donde hay un enfermo, es el ángel de Jehová. Tenés que agarrar a esos espíritus de madianitas y decir, te largas de la casa con todo y tu casa de campaña. Vos no vas a acampar aquí. Los legendarios dicen, eso es, vamos a acampar como Dios manda. Levanta las manos y di conmigo, el único que tiene derecho legítimo de acampar en mi casa es Jehová. No vas a dejar que nada más acampe ahí. Vas a ir a tu casa, vas a entrar al cuarto de tus hijos, vas a orar, interceder y decir, todo espíritu inmundo que quiera acampar aquí se larga. Acampaba allí. Verso 6. De este modo empobrecía Israel. ¿Qué le pasaba a Israel? ¿Ustedes quieren que Guatemala siga empobreciendo? Pues entonces hay que pelear la guerra espiritual, la batalla. Hay que orar en los aires. Hay que echar fuera eso en el nombre de Jesús. Se empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esto es lo que pasa cuando clamamos. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón que, profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Si algo tenés que poner atención es a lo que dice tu pastor, a lo que te predicamos. ¿Por qué? Porque en cuanto clamaron, Dios envió palabra, obviamente a través de un varón de él, pero lo que envía es palabra, porque él envía su palabra y los va a sanar a la tierra, sanar a la economía. Pero tenemos que entender algo, la medicina está en la palabra de Dios, en sus promesas. Recuérdense los valientes, unos conquistaron un reino, otros tomaron una promesa, otros echaron fuera ejércitos de enemigos, otros taparon boca de leones, otros derribaron muros. Es diferente cosa, cada quien tiene lo suyo, pero todos tenemos la fe que Dios nos dio. Y dice aquí la escritura, que ellos clamaron y llegó el profeta y dice, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Te saqué de esclavo, Israel. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Padre Santo, hoy vamos a recordar cosas. Mira,
Yo no sé a ti, pero a mí me sacó Dios del fondo. Y aquí lo primero que hace el profeta es decirles, les recuerda a Dios que los sacó de Egipto. Note lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Cuántos están lavados en la sangre del Cordero? Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora ponme atención, si el Señor cambió tu destino de ir al infierno por ir al cielo, ¿qué no puede cambiar? No sé si me oíste. Si el Señor cambió tu destino de ir al infierno para ir al cielo, ¿qué no puede cambiar? Entonces, cuando estás en medio de eso, tú tienes que recordar, ¡guau! Yo iba al infierno, Dios me perdonó, Dios me salvó, me resolvió el problema más grande de la vida, no me va a resolver este. Pero nota cómo fuiste salvo. Se te hizo el llamado, pasaste al frente, hiciste una oración y soy salvo. Así. Porque su espíritu le da testimonio a tu espíritu que sos hijo de Dios. Pues deja que su espíritu le dé testimonio a tu espíritu que Dios no te ha dejado, no te ha desamparado, siempre ha estado contigo y no te va a dejar jamás. Te voy a dar una palabra que está escrita y te lo voy a decir como al estilo Jesús. Escrito está que Él permanece fiel, porque aunque nosotros fuéramos infiel, Él siempre será fiel. Él no sabe qué es ser infiel. Él hizo un pacto contigo y será fiel a su pacto. Ahí andamos medio chuecos todos los demás, pero el Señor no. Os libré de la mano de los egipcios. Que recordar de donde Dios nos sacó. Dios envía a sus siervos. Mira el verso 11. Y vino el ángel de Jehová. Uy, esto es progresivo. ¿No se dieron cuenta ya? Por cuanto le creyó al siervo de Dios, ahora se le pareció el ángel de Jehová. No un ángel, el ángel de Jehová. A ver, levanten su mano acá. Pongan el número 1 así, y digan conmigo, el profeta, luego el ángel. Está interesante esta progresión. Le creyeron a la palabra y ahora aparece el ángel. Le dice al profeta, sete un lado, me toca. Segundo set, yo lo juego. Y el ángel de Jehová dice, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas, por miedo. Como todos se los quitaban, él iba a esconder, por miedo escondía el trigo. Mientras él escondía por miedo el trigo, estaba el ángel del Señor echándose su cafecito. Estaba ahí tranquilo. ¿Y este Gedeón qué le pasa? Y Gedeón era el héroe, está escondiendo el trigo. Y el ángel va de verlo. Este no es el Gedeón que conocemos. A este Gedeón me mandaste a mí. Y a veces nosotros estamos con temor en la empresa, en el hospital, la familia. Y el ángel de Jehová está sentado en la misma sala donde estás tú. Tú temblando del miedo, paralizado, tomando decisiones equivocadas, y a la par el ángel de Jehová va a verte, decir, ¿y este qué le pasará? Este es el que canta todos los domingos. Y como que solo gritos es, porque no se le mira nada claro, ¿qué onda? El ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. O ves a los madianitas o ves al ángel de Jehová. Tú decidís qué querés ver, pero el ángel de Dios está en tu casa. Y le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Podés creer esa palabra para ti? ¿Que eres una persona valiente y esforzada? No acobardada ni temerosa, sino que Dios está contigo.
Y de ahí debe de emerger la fuerza de la valentía que tienes que tener. Y dice acá, Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Eso es ilógico, no te saca para desampararte. Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, oh, mira, di conmigo, el profeta, el ángel de Jehová y Jehová en persona. Fue progresivo. Mira pues, le creyó al profeta, se le apareció el ángel. Le creyó al ángel, se le apareció el Señor mismo. Y te quiero decir que contigo está el profeta, porque no te vamos a dejar, te vamos a seguir dando la palabra de fe que Dios tiene para tu vida. Está el ángel de Jehová y está Jehová mismo en tu casa, en tu oficina, donde quiera que estés. Contás con los tres, contás con la palabra de los profetas, contás con una presencia angelical. Levanta las manos y di conmigo: está escrito que hay ángeles al servicio de los que vamos a heredar la vida eterna. Tenés ángeles que te sirven y no te has dado cuenta, que te protegen, que te guardan, que están en la entrada de tu casa, en la salida, que están con tu familia. Oh, Señor Jesús. Dice acá, y mirándole Jehová, ahora va a hablar con Dios, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel en la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío. Mira esta conversación. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿A quién se le aparece Dios para oír sus quejas? Qué desperdicio de momento. Se te aparece Dios, el creador. Ya estuvo el ángel, ya estuvo el profeta. Se le aparece Dios. Y lo que va a escuchar es: soy el menor. Pues alguien tiene que ser, ni modo que todos nacen al mismo tiempo, papito. Alguien tiene que ser el menor. Pues solo que hubiera nacido otro, no lo serías. Normalmente el menor hubiera dicho: soy el consentido de mis hermanos. Pero él no miraba eso. Él miraba a ser el menor como un problema. Somos pobres la familia, no tenemos nada, pero me tenés a mí. Mire, lo que me encanta de Dios es que Él no le da lugar a las conversaciones absurdas. Se echó todo su párrafo y Dios ni coco le puso. Me encanta. Y aquí es que está Gedeón quejándose. Y entonces en el 16 Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ya, no se hable más. Se acabó. No le dijo: ah, de verdad sos pobre. Ah, ¿y no te gustó haber sido el menor de los hermanos? ¿Cómo no me dijiste antes? Te hubiera hecho nacer antes. Ustedes quieren obligar a Dios a tener conversaciones que Él jamás va a tener. Se saltó la conversación, le dije: talk to the hand. Mira, vamos a hablar de otra cosa. Te voy a mandar, y ojo, dice que los madianitas eran innumerables. Díganme conmigo: innumerables. Ahí va la palabra profética. Lo innumerable, Dios le dijo: voy a hacer que lo innumerable para ti se convierta en un solo hombre. ¿Podrías con uno solo, Gedeón? ¿Podrías con uno solo? Sí, pues voy a hacer que todos parezcan uno. Y Dios está por hacer de todos tus problemas que parezcan uno solo. Él está por hacer que los cientos de miles que debes van a parecer como que debes uno solo. ¿No me oíste? Pero Él está por reducir todo lo que estás viendo a una sola cosa sencilla de derrotar. No voy a hacer que parezcan uno delante de ti. Así que ve que yo soy el que te mando, el resto lo hago yo. Uno quiere que Dios le dé la victoria y ni caminas. Camina, hace algo. Deja de estar sentado allá a ver qué Dios hace. Párate a ver si hace algo. No vas a cerrar, vas a abrir. No vas a quebrar, te vas a multiplicar. ¿Cómo qué se van a ver los problemas? ¿Cómo qué?
¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Jehová lo va a volver a hacer. Dáselo más fuerte a aquel que te dio la fe. Igual lo hubieran dejado a Noé cuando se puso a hacer el arca, o a Moisés cuando salió con la idea de llevarse al pueblo a una tierra prometida, ¿verdad? O a Josué cuando dijo que había que darle vueltas a Jericó para que se cayera. Es fácil creer en el pasado, amigo. Lo difícil es creer en el futuro. ¿Usted se imagina, Noé? Hagamos un arca. Nadie le creó, solo su familia se salvó. Y todos los animales que hicieron caso. Y se metieron al arca. ¿De qué se están riendo? ¡Yujú! Y así cada uno de ellos hizo una proeza en el Señor que no tenía un antecedente que se hubiera hecho antes. Dios sigue vivo, Dios sigue bendiciendo gente, pero Dios sigue presentándonos desafíos también hoy en día. Y es por eso que le decimos que sí a Dios en los desafíos que nos presenta y nos lanzamos, cosas locas, pero que vienen de Dios. ¿Qué hicieron ellos para hacer proezas? ¿Cómo hicieron para lograrlo? ¿Cómo hizo Elías para derrotar a todos esos profetas falsos? ¿Cómo hizo Daniel para salir vivo del fosa de los leones? Fosa es, ¿verdad? O el pozo de los leones. ¿Cómo hizo para salir vivo del pozo de los leones? ¿Cómo hicieron los amigos para salir de aquel fuego que ni siquiera tenían olor a humo? ¿Cómo hizo Abraham para poder llegar a tener un hijo con Sara que era estéril? ¿Cómo hizo Noé para construir un arca? ¿Cómo hizo el anciano Moisés para caminar 40 años en el desierto hasta llevar a la tierra, o por lo menos casi a la entrada de la tierra prometida al pueblo de Israel? ¿Cómo hizo Nehemías siendo un copero para reconstruir la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo hizo Salomón, que era hijo del matrimonio que de plano no le había agradado a Dios que tuviera David y fue el rey que trajo paz a Israel? ¿Cómo hizo David para derrotar gigantes? ¿Cómo hizo Sansón para salir como héroe de la fe después de todo lo que hizo? Y hago un paréntesis: casi nunca me van a oír a mí predicar de los pecados que los mismos hombres de Dios cometieron y están en la Biblia, porque yo los encuentro en Hebreos 11, que el Señor los perdonó, los redimió, los levantó y los puso por ejemplo nuestro. Si ya Dios los perdonó, líbreme el Señor de hablar mal de ellos a mí, ni de ellos. ¿Por qué? Sansón es un héroe de la fe, pero es que pecó, pero es que la prostituta, ya sí, ya. Dale otra vez. ¿No ven que ya el Señor lo levantó y lo tiene en el cielo? Lo tiene en Hebreos 11 como héroe de la fe, y usted sigue dándole y sigue dándole. Dios le cambió el nombre a Jacob y usted sigue con la versión que fue tramposo. Ya déjelos. Qué vergüenza cuando entre al cielo usted. Imagínese, usted entra al cielo y se encuentra a Sansón. Y usted,
Ya estábamos bromeando, ¿ah? Esto está como aquel mono que se colgaba en la liana y le pegaba al león. ¡Pah! Y seguía para allá. Y seguía, ¡ah, león feo! Y ¡pah! Le pegaba. Y otra vez para acá, león, no servís para nada. Y, ¡bah! Y el león, y en eso se cae el mono y ¡bum! Cae y se le acerca el león. Así estábamos bromeando, hombre, le dice el hermano. Todas estas personas por la fe hicieron proezas. Abraham y Sara, Dios mío, el padre de la fe, que cuando se puso a obedecer a Dios, que tendría un hijo con Sara, lo primero que ocurrió es que Sara, como buena mujer, se puso a escuchar detrás de la puerta lo que su marido estaba hablando. Y estaba Sara oyendo, porque las mujeres siempre oyen de casualidad. Siempre pasan y, ¡ay! Iba pasando cuando escuché. Y después se encargan de comunicárselo a todo el mundo. No es un chisme, es buena comunicación la que tienen, ¿verdad? Y entonces viene Sara y escucha cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, tendrás un hijo con tu esposa Sara. Y dice la Biblia que Sara declaró, voy a tener placer otra vez con mi marido. La viejita no andaba pensando en hijos. Andaba pensando en el proceso de fabricación. Feliz la viejita. Y dice que Abraham, su cuerpo ya estaba como muerto. Ya no podía Abraham. Y Sara estéril. Y dice la escritura que Abraham se esforzó de esperanza contra esperanza para llegar a ser padre. ¿Cuál era el esfuerzo que hacía? ¿En qué se esforzó? Si le mandaron a tener un hijo, es obvio en qué se esforzó. ¿Todavía están acá? Codee a su marido y dígale, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios está contigo en esta batalla. Todos los viejitos están risa y risa. Brincando, dando gloria a Dios, deberían de estar ustedes ya. Se esforzó de esperanza contra esperanza para llegar a ser. Eso quiere decir, ¿verdad? Que la viejita Sara me dijo, Abraham, mi cielo, tú puedes, mi vida lindo. Y habían noches que le decía, Abraham, no pudiste hoy, pero mañana será otro día, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y le echaba ahí los... Hasta que quedó embarazada y vino Isaac, que quiere decir risa, alegría, gozo de las promesas que Dios hizo. Ahora quiero que pongan atención. ¿Cómo lo lograron ellos? Es la misma forma en que lo vamos a lograr nosotros. La primera cosa es que le creyeron a Dios. Siempre le creyeron. La segunda, la que le voy a dar ahora, es muy poderosa. Hicieron a un lado sus excusas. Quiero hacer un paréntesis y recordarles la serie de las excusas y las invitaciones. ¿Se recuerdan de aquellos tres que pusieron excusas? Eran inventadas. Nadie va a ver una hacienda de noche, nadie prueba una yunta de bueyes de noche. ¿Verdad que no? Ahora, las excusas de estos hombres sí eran verdaderas. Porque Abraham no podía tener hijos. Sara era estéril, eso no es un invento. Eso es una verdad. Moisés era tartamudo, eso es una verdad, no se lo inventó. Gedeón le dijo, ¿cómo voy a salvar yo al pueblo de Israel de los madianitas si mi familia es pobre y yo el menor de todos mis hermanos? Eso es una verdad, eso no se lo inventó. David, ¿verdad? David estaba cuidando las ovejas de su padre y cuando llegó Samuel a ungir rey, al padre de David, Isaí, se le olvidó que tenía a David de hijo. Eso no es una excusa falsa, eso es una verdad. Y cuando Saúl oyó la oferta de David de pelear contra Goliat, le dijo, pero tú no vas a poder porque tú eres muy joven y este es un hombre experto en guerra. Eso es una verdad, eso no es una excusa inventada, es una verdad. ¿Me estoy explicando acá? Cuando todas estas personas se pusieron a hacer algo, Noé le pudo haber dicho, lluvia, ¿qué es lluvia? Nunca ha llovido, que las fuentes de la tierra se van a romper. ¿Qué es eso? Eso es una verdad. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que las peores verdades de tu vida son aquellas que utilizas para no salir adelante cuando Dios te lo ha ordenado.
No necesitas inventarte una mentira para no hacer las cosas. Basta que utilices una de tus verdades como perfecta excusa para no hacerlo. Sí, sí puede ser verdad que naciste entre pobres. Sí, sí puede ser verdad que tú no eres lo fuerte que otros son. Sí, sí puede ser verdad que no vienes de una familia que ha logrado muchas cosas. Sí pueden ser todas esas verdades. Las peores verdades de nuestra vida son las que usamos solo porque son verdad para no hacer las cosas que debemos de hacer. Hay que hacerlo. La gente que hace proezas siempre va a hacer a un lado sus excusas, aun cuando éstas sean verdad y te pueden dar la razón. Pero te voy a dar una advertencia. Ante una orden de Dios, no hay verdad que te justifique. Claro que era todo eso verdad. ¿Usted cree que no le costó a Moisés aceptar el reto de guiar a un pueblo cuando no sabía hablar? ¿Usted no cree que a Gedeón le costó, siendo pobre de una familia pobre, creer que podía libertar un pueblo? ¿Ah? A todos ellos les costó. ¿Qué tuvieron ellos? Tuvieron fe. 2, hicieron a un lado sus excusas aun cuando eran verdades. Todos le contestaron a Dios con una verdad. Pero a todos convenció Dios de hacer a un lado esa verdad, porque hay una verdad superior. Si Dios te dice que lo puedes hacer, no importa tus propias verdades. No, eso merece algo mejor todavía. ¿No es hermosa la Biblia? Todas esas historias quedaron para que tú y yo hagamos a un lado nuestra excusa fundada en una verdad y le creamos a la verdad de Dios por encima de las nuestras. Les voy a abrir mi corazón. Por mí no se daba un centavo como pastor. Me lo dijeron en mi cara. No podía leer en voz alta ningún libro. Yo iba y sacaba 100 en un examen escrito, pero si me lo hacían oral lo perdía de los nervios. Me daban ganas de ir al baño cuando me ponían a hacer eso. Pero cuando Dios me dijo, quiero que apacientes mis ovejas, no pude decirle que no. Ni siquiera me dio tiempo a ponerle todas mis verdades como excusas. Simplemente le dije, Señor, está bien, lo voy a hacer. No sé hablar, no tengo cursos de cómo hablar, ni siquiera puedo leer en voz alta. Pero si tú dices que se puede, seguramente se va a poder. Les he contado varias veces cuando nos fuimos con Sonia siendo novios al zoológico La Aurora, aquí en Guatemala, el zoológico nacional, y repartíamos pequeños trataditos o pequeños folletillos que hablaban del Señor. Y me llevé un amigo para que cantara, yo predicara, yo tenía todo escrito de lo que iba a predicar. Nos paramos en una esquina, que él empezó a tocar su guitarra, no llegó nadie. Cuando no llegó nadie, agarré mi Biblia y me iba. Me dijo, ¿a dónde vas, Cash? Me dijo. Pues no vino nadie. Le dijo, no, un momento, me dijo, yo canté, ahora vos vas a predicar. Y me tuve que parar en esa esquina a predicarle a nadie. A nadie. Nadie se convirtió, nadie se sanó, nadie se reconcilió con el Señor. Todos los que llegaron fue Nadie González, Nadie Ortiz, Nadie Rodríguez, todos los nadies llegaron ese día. Lo único que pasó por ahí fue un borracho, que de plano era un hermano que andaba mal. Gloria a Dios. Adelante, hermano, me decía yo. Entonces me fui a donde estaba el carrusel y los juegos mecánicos a hablarle a cada persona, llorando y suplicándoles que por favor recibieran a Jesús. Podría no tener público,
pero tenía una pasión que ardía dentro de todo mi ser por llevar a alguien a los pies de mi Señor Jesucristo. Es una bendición servir a Dios y hacer a un lado las excusas. La tercera cosa que hicieron ellos fue esforzarse. No se sentaron solo porque Dios les dijo que los iba a bendecir a no hacer nada. Todos lo que hicieron, lo hicieron hasta el cansancio. Lo hacían de día y lo hacían de noche. Todos ellos se esforzaron grandemente para lograr la proeza que Dios les había ordenado. Y la última, que es importantísima, es que todos ellos se dejaron transformar. ¿Está preparado para esto? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses 2. Uy, Señor, esto va a estar hermoso y glorioso. Dios les va a revelar algo hoy impresionante. Filipenses capítulo 2. Dice así en el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, digan conmigo fuerte, forma. Cristo Jesús, ¿qué forma tenía entonces originalmente? ¿La forma de qué? De Dios, no la forma de hombre. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, quiere decir que era igual a Dios, tenía la forma de Dios y era igual a Dios, como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma. De nuevo digan forma. No, más fuerte, di forma. Ahora, Jesús pasó de una forma a otra. Diga transformar. Eso es transformar. Dejar la forma que uno tiene para tomar una nueva forma. Transformers. Sí. Muy bien. Dice, a forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria o para gloria de Dios Padre. Ojo pues, digan conmigo forma. Quiero que me pongan la versión del lenguaje actual, versículo 6, para que lo podamos leer. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, quiero que leas, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Ojo, la mayor proeza no es abrir el Mar Rojo, no es llevar al pueblo a la tierra prometida, ni construir el templo de Salomón, ni ciudad de Dios. La mayor proeza, ¿sí?, no es reconstruir Jerusalén. La mayor proeza fue salvarnos de nuestros delitos y pecados. Quisiera que me acompañen por favor a la primera epístola a los Corintios capítulo 15 verso 33. He hablado hace un poco dos temas importantes. Uno, hablé de las excusas, hablé de la pereza, de las excusas y de la amistad. Todas estas se conjugan, pero hay algo que es importante que aprendamos. Y en 1 Corintios capítulo 15 verso 33 se nos enseña así: no erréis
no cometan un error, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que las costumbres están directamente ligadas a nuestras conversaciones. Lo que nosotros conversamos puede ayudar a crear una buena costumbre en nuestra vida personal, en nuestro ámbito familiar, empresarial, eclesiástico, nacional. Si el deporte preferido de la sociedad es el chisme, la difamación, las bolas, las malas conversaciones, nosotros no podemos componer un país si ni siquiera podemos componer una vida. Cuando dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, quiero empezar diciendo qué significa costumbres en el original griego, es la lengua o el idioma original de esta escritura. Costumbre significa carácter, moral, modales, hábitos, obviamente costumbres. Quiere decir que mi carácter, moral, modales o hábitos pueden ser corrompidos por una sola conversación. La conversación tiene ese poder de poder oxidar el mejor metal, corroer. Cuando algo se corroe o se corrompe, se va despedazando. Esa palabra corromper significa en el original destruir, perecer. Dice, cuando alguien destruía algo del templo judío, alguien destruía un utensilio, un vaso, algo del templo, una pared, entonces decían que estaban corrompiendo el templo. La misma palabra que se usa para corromper es la misma palabra que se usa para destruir. También cuando la gente se aparta de la moral correcta es porque está corrupto. Entonces, cuando hablamos nosotros de corrupción en general, estamos hablando que se están destruyendo nuestras costumbres. Cuando nosotros hablamos de la corrupción que hay, o en una empresa, o en un país, ¿no es lo que se está destruyendo la buena costumbre moral del país? La buena costumbre moral de la sociedad, de la familia, de la persona. Es que se está corroendo, se está llenando de ese óxido, se está despedazando, poco a poco no va a quedar nada. Yo me recuerdo que el primer carro que tuve lo compré a los 20 años de edad. 20 años de edad y fui a comprar mi primer carro. ¿Verdad? No, 19. 19 años. Fui a comprar mi carro, era mi camionetía F100 Datsun. ¿Verdad? 1000 centímetros cúbicos. La pobre se me oxidó toda la puerta de atrás y la tuve que mandar a pintar toda. Y yo me recuerdo que hubo que cambiar algunos pedazos de lámina y hasta limón no había que echarle esa onda. Y yo no sé si era cierto, pero el del taller me dio casaca y de mi carro hizo una limonada. Entonces todo estaba ahí. Y entonces después hubo que ponerle una capa anticorrosión para entonces después pintar. Y muchas veces en la vida nos pasa así, tenemos pedazos de nuestra vida que ya se oxidaron y tenemos que cortarla y tenemos que limpiarla, volverla a hacer, volverla a poner, porque todo luzca bien, ¿no creen? No sé cuál es la parte de tu vida que estás dejando que se corrompa, pero si hay una pequeña parte, ataca eso de inmediato. La palabra no erréis significa en el griego, la palabra en el griego es pisto, no pisto del que a usted le gusta, sino pisto. Dice, ser guiado fuera de la verdad a un error, un engaño, llevado al lado del camino de la virtud al pecado. Entonces quiero ir uniendo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando una mala conversación la sostenemos con alguien o con nosotros mismos, estamos corriendo el peligro que nuestra buena costumbre, hábito, manera, modales, se vean destruidos, se vean corrompidos. Y eso nos lleva a apartarnos
del camino correcto en la vida. Cuando nosotros dejamos una buena costumbre en casa, normalmente fue por una conversación. Pero lo que más me llama la atención es la palabra conversación. La palabra conversación en el griego es homilía y significa, pongan atención, obviamente conversar, pero también comunión, conversación. Ojo, alguien que te acompaña, compañeros, grupo de personas que habitan juntos. En otras palabras, cuando nosotros conversamos incorrectamente con la persona incorrecta, el riesgo de que nos corrompamos es muy alto. Note lo que dice la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice: no se dejen engañar, como alguien dijo. ¿Qué dice ahí? Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Por eso es que tenía razón mi mamá: no te juntes con ese, ¿verdad? O aquellos dichos, ¿verdad? Que anda con lobos, ¿qué? Aullar aprende. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender y saber que tenemos que cuidar no solo las conversaciones, sino las amistades, porque normalmente uno conversa ¿con quién? Con un amigo, con una persona, con un conocido, y en esa conversión salen temas y consejos inadecuados. ¿Me estoy siendo claro acá? Pongan su atención acá. Nosotros necesitamos proteger a nuestra familia de las amistades que pueden corromper todo lo que uno les enseñó. Yo me recuerdo una vez que mi hijo estaba en el bus, iba y venía, y entonces cuando estaban en el bus, a ver todos los curiosos de este lado aquí conmigo. Muy bien. Entonces cuando mi hijo estaba allí, me recuerdo que llegó la encargada del bus, que era otra alumna de un grado superior, y llegó allá conmigo y tocó el timbre de la casa. Yo salí a recibirle, me dijo: disculpe, ¿usted es el papá de fulano de tal? Sí, fíjese que le quiero contar algo, que su hijo dijo una mala palabra en el bus, ¿verdad? Y yo le dije: ¿solo una? Menos mal. Pero entonces cuando me tocó recibir a mi hijo, lo tuve que sentar y le dije: mira, yo quisiera saber dónde estás aprendiendo a hablar así, porque en esta casa nunca en tu vida entera has escuchado una palabra de ese tipo. Entonces tuve que ponerle un ultimátum así mero raro, ¿verdad? Le dije: mira, si vos vas a vivir aquí, pero vas a aprender a vivir afuera, entonces te vas a vivir afuera. Y esto no te lo digo ni por pastor, ni por evangélico. Olvídate, esto te lo digo siendo ateo, le dije. Porque la buena educación no tiene que ver con la religión que profesamos, es buena educación. ¿Me estoy explicando? Entonces le digo: aquí no aprendiste a hablar así, estás aprendiendo a hablar afuera, entonces vos vivís bajo este techo, pero aprendés a vivir según los de afuera. Si vivís bajo este techo, vas a aprender a vivir como bajo este techo se vive. ¿Cuántos padres de familia dicen: voy a intentarlo, pastor, voy a hacer mi mejor lucha? Les voy a decir qué ocurre. Si nosotros vemos las generaciones, cada generación se degenera. Si tú le das cabida a cosas que corrompen tus costumbres, tus hijos le van a dar cabida a otras peores todavía. Alguien se tiene que parar en la brecha y decir: hasta aquí llega esto, tenemos que corregirlo y componerlo. Así que dice acá: no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder ¿qué? Las buenas costumbres. Eso que el que con lobos anda a aullar aprende, me lo dijo mi mamá hasta la saciedad. Y yo entonces un día le dije: mamá, lo que vos no sabes es que el lobo soy yo. Deberías de decirle a tus amigas que le digan a sus hijos que se cuiden de mí. Era terrible, de verdad. Pero ahora, vamos aquí, las conversaciones correctas con las personas correctas. Acompáñenme a Mateo capítulo 14, verso 24. Esto les va a gustar mucho. ¿Qué tipo de conversación debo de tener? Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. ¿Qué le dijeron? Un fantasma.
y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Les qué? Les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a qué? A Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio ¿qué? Voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él, le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Noten algo. ¿Por qué Pedro logró caminar sobre el agua? Gracias a la conversión correcta, gracias a la conversación correcta con la persona correcta. Él estaba hablando con alguien acerca de fe. Tú tienes que hablar con gente, lo voy a decir metafóricamente, tienes que hablar con gente que sea capaz de darte una palabra que te haga caminar encima de aquello que tienes miedo de caminar. Tienes que hablar y conversar con la persona que haga que tú hagas más allá de lo que los otros hacen. Ahora quiero que pongan atención. Cuando Jesús llegó, los otros se asustaron. La conversación de ellos dijeron: uy, qué mello, un fantasma, ¿qué hacemos? Sí, verdad, vos debes ser el diablo. Algo parecido, la suegra, no sé. Algo pensaban que llegaba allí. Y entonces vino Pedro, ojo acá, ojo. Y Pedro dejó de conversar con los que estaban en la barca y empezó a conversar con el que estaba caminando sobre el mar. Quiero que te imagines, si Pedro, en lugar de conversar con el que camina sobre el mar, se pone a conversar con los que están en la barca, ¿en dónde se queda Pedro? ¿En dónde? Se queda en la barca. Uno tiene que conversar con aquel que ha hecho más que uno para que lo motive con sus palabras de fe a que uno se salga de la barca y empiece a caminar como camina él. Pedro caminó gracias a que conversó con la persona correcta, lo correcto en el momento correcto. Cuando nosotros conversamos con las personas que alimentan nuestros sueños, que alimentan la fe, que nos desafían, que nos hacen esa porra que sí podemos, estamos conversando con la persona correcta. Cuando tú estás con la persona correcta, debes de tener los oídos correctos para escuchar esas palabras que te están dando. Nosotros estamos acostumbrados religiosamente a oír predicaciones, pero realmente lo que cambia las costumbres son las conversaciones. Juan capítulo 6, verso 67 dice así: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí está la puerta abierta, les dijo. ¿Se quieren ir? Entonces en el 68 responde Pedro diciendo así: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dice ahí? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, si yo dejo de conversar contigo, ¿con quién voy a ir a conversar? Señor, tú tienes conversaciones de vida eterna. Y luego le dice: tus palabras son espíritu y son vida. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo: Señor, si nos vamos de ti, ¿con quién vamos a conversar? ¿Qué tema? Jesús no le decía: siéntense ahí, les voy a predicar. No, él conversaba. Y esa conversación les traía buenas costumbres. Cuando le ofrece irse, Pedro no dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si la cantidad de milagros que tú haces, además tú multiplicas los panes y los peces, aquí hay cuscús para seguir comiendo, ¿ah? O sea, nos va bien. O sea, ¿para qué nos vamos a ir a otro lado? Lo que nos pagas es bueno, es un buen salario. No. Pedro dijo: no, mira. Lo más valioso que nosotros ganamos estando cerca de ti son esas conversaciones correctas
en el momento correcto. Gracias a aquella conversación, Señor, un día pude caminar sobre el agua. Gracias. Vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de hoy es el mejor día en la peor semana. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cómo pudo Jesús llegar a tener una semana tan dura como lo que se conoce la pasión de Jesucristo? Pero no empezó todo allí. Quiero ir al inicio. En Mateo capítulo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró, es decir, cambió de forma, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quiero que uses tu imaginación. Era como estar parado frente a un gran foco luminoso. Dice que la luz era como del sol. Así fue la transfiguración y la iluminación que tuvo Jesús en ese día, aún corporalmente. Sus vestidos resplandecían, su rostro fue transformado. Y en el verso 3 dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas. Estaba la ley, los profetas y Jesús, la gracia, hablando con él. ¡Wow! Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tan lindos los apóstoles, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Él anuncia su resurrección. Ahora bien, empieza todo de esta manera. La transfiguración de Jesús, la gloria de Dios resplandeciendo en él. Wow, de verdad era como para proponer lo mismo que Pedro. Hagamos 3 enramadas, Moisés, Elías y tú. Esto es bueno, quedémonos aquí, dijo Pedro, ¿verdad? Aquí estamos súper nice, aquí no pasa nada, ¿verdad? Aquí bajo el cielo, aquí nos quedamos para siempre. Pero no iba a ser así. Esto iba a dar inicio a una semana bastante dura para el Señor Jesús. En el capítulo 20, Mateo, verso 17, leemos: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Se los anuncia. Después de esa transfiguración, como que dice: miren, está lindo, a ustedes les gustaría quedarse aquí, quizás a mí también, pero quiero contarles algo. Es necesario que subamos a Jerusalén. Ahí dice, van a haber 3 grupos: los escribas, los sacerdotes y los gentiles. Unos se burlarán de mí y otros me declararán y condenarán a muerte, pero voy a resucitar al tercer día. Y les da el anuncio de lo que viene. Yo no sé si aquellos seguían emocionados por la transfiguración, que como que no pusieron atención, y empieza esa travesía y empieza muy bien. Por eso el tema es: en la peor semana, mi mejor día. Lucas 19:35. Y lo trajeron a Jesús, un pollino, un burrito, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso era una fiesta. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Usted, ¿me puede hacer un paréntesis? Usted sabe que hay gente que le cae mal la alegría. Les cae mal la alegría. No pueden haber alguien alegre, ni contento, ni hacer fiesta. Sí, pero ¿por qué? Está bien si están amargados ellos, pero ¿por qué amargar el ambiente? ¿Por qué amargar a las demás personas? No, no se vale, no se vale, pero se hace. Y aquí tenemos nosotros a todos en grandes voces, alabando a Dios por las maravillas. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tendían sus mantos sobre el pollino y también tenían ramas que ponían ahí. Por eso es que se le llama Domingo de Ramos, ¿verdad? Y está él entrando triunfalmente a Jerusalén. Y le dicen: decile a tus discípulos que se callen. Y en el 40 les contesta Jesús: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! No dejes que las piedras adoren a Dios por ti. Nos toca a nosotros hacerlo. Entonces la escena es esta: ¡qué gran día! Entró triunfalmente a Jerusalén por esa puerta, la puerta de oro se le llama, y entra triunfalmente a Jerusalén el Mesías. Qué bendición, qué alegría, qué compañía, aplausos, gritos, cánticos, alabanzas, danzas. Eso era espectacular. La gente dijo: ¿y este quién es? Porque normalmente quien hacía ese acto era un rey. O sea, el pollino era el transporte de los reyes en algunos casos, claro, los camellos para otros, pero estaba allí este transporte, no era cualquier cosa montar un pollino, sobre todo que este era 0 kilómetros. Eso es una cosa, pero ahora empieza a vivir los momentos más difíciles Jesús. En Mateo capítulo 26, verso 36 leemos: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Mira lo vulnerable de Jesús. Si eres líder, no tengas pena de platicar con tu gente, decir cómo te sentís cuando te sentís mal. No tenemos que guardar la apariencia, sino ser quienes somos. Padre, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí yo le puse por título a este pedazo: la falta de apoyo. Ya vivió los aplausos, los gritos, la fiesta, y ahora le toca vivir en Getsemaní la falta de apoyo de aquellos a quien él siempre apoyó. No fue Pedro a quien Jesús apoyó con una pesca milagrosa. Apoyó su negocio, apoyó su trabajo, lo bendijo de esa forma, y ahora les pide que por favor oren un rato con él. Y les dice: no han podido velar conmigo ni tan solo 1 hora. 1 hora. Pedro, te dormiste 1 hora. Pero cuando Pedro necesitaba la pesca, pescó toda la noche sin pegar las pestañas, ¿verdad? Toda la noche pescando a ver si sacaba algo. Y ahora tenemos aquí a Pedro, que había recibido el apoyo de Jesús, no brindando de regreso el apoyo a Jesús que necesitaba, habiendo Jesús abierto su corazón y dicho: estoy muy triste, estoy triste hasta la muerte.
yo no sé si ellos veían tan fuerte siempre a Jesús que tal vez no le creyeron, digo yo. Dile, aguanta que Jesús está triste hasta la muerte, si siempre lo hemos visto. Calmó la tempestad, nos dijo que por qué temíamos, hombres de poca fe. A mí me rescató cuando me hundí en el agua, me dio la pesca milagrosa, me dio la palabra, llegó allá donde aquella niña y la resucitó. Les dijo que no se preocuparan, que solo estaba dormida. Este no es un hombre que suele ponerse triste. Y a veces nos pasa a algunos líderes que cuando les decimos, miren, ya no aguanto, ay, pasa, ¿no es cierto? Pasa que a veces tú le brindas el apoyo a muchísima gente y cuando necesitas el apoyo de esa gente no está. Se duermen. Tienen algo que hacer, una visita que hacer, un amigo, un cumpleaños. Pasan esas cosas, sí, a todos nos pasan. A todos nos pasan esas cosas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros si tenemos a Jesús como nuestro Señor y líder y lo vemos cómo Él reacciona y está allí? Imitarlo también nosotros. Cuando a nosotros nos dejen sin apoyo, tenemos que echarle ganas y no juzgarlos, porque Él no juzgó a nadie en ese momento, solo les pidió su apoyo. Pero ese mismo día, ahí mismo en Getsemaní, no solo sufre la falta de apoyo de unos, ahora sufre la traición de otro. Mientras Él aún hablaba, se presentó una turba. Y dice, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pedro, es que ese Pedro se quedó dormido y ahora despierto le vuela la oreja al otro. Jesús le tenía que andar arreglando todos los problemas a Pedro. Verso 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó, se la volvió a pegar. ¿Qué es lo maravilloso que aprendo acá? Ante la traición y la turba que hubo y el pleito que se armó, mira, viene Judas y le da un beso. No es solo la traición, sino la señal que usó para traicionarlo fue un beso. Fue un beso. ¿Por qué no dijo, miren, al que yo le entregue un manto, o verdad, o al que está vestido de tal color? No, al que yo besare, esa era la señal. Porque él sabía que Jesús se dejaba besar por Judas. Y sufre la traición Jesucristo y le dice, con un beso me entregas, con un beso me estás entregando. Va. Pero inmediatamente llega la turba, porque lo van a prender y lo meten a la prisión injustamente, por ningún delito realmente. Y entonces en ese momento, ponga atención, viene Jesús y le pega la oreja al que se la arrancó Pedro. Ese sin oreja era siervo del sumo sacerdote. No era, digamos, cualquier persona. Era el siervo del sumo sacerdote. Que lo que quiero decir es, ¿cómo pudo Jesús, en medio de haber estado triste hasta la muerte, de no tener el apoyo, ahora Él va a apoyar a Pedro? Después de que arrancó la oreja, pegándosela. ¿Cómo se dominó para en ese momento brindarle amor a aquel que venía a capturarlo? Digo, Señor, qué impresionante es esto. Luego en el verso 33 del capítulo 26 dice así la escritura, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo y todos salieron corriendo. Y Pedro lo negó, ¿verdad? Fue un escándalo. Entonces Jesús está empezando a vivir cada momento que podría drenar toda su fuerza emocional para llegar a la cruz del Calvario. Estaba viendo que no lo estaban apoyando, que el otro lo entrega, que el otro le corta la oreja al siervo. Y ahora sabe que lo va a negar. El mismo a quien le va a entregar las llaves del reino. El mismo que escuchaba al Padre. El mismo, ¿verdad?, que Jesús estaba trabajando para su transformación, lo iba a negar.
Pero él mismo le dijo: yo he orado para que una vez regreses confirme a tus hermanos. Jesucristo, en medio de la negación y el escándalo, ahora está por vivir lo que yo he llamado la confusión. Mira Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, dice, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo modificas, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. 45. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Getsemaní está triste hasta la muerte. Él experimentó la muerte antes de morir en ese sentido. Sus gotas fueron sudor de sangre. Luego de eso, la traición de Judas, la aprehensión de él, o sea, lo aprenden como que fuera prisionero, la oreja que cortan, luego la negación de Pedro, y ahora está en la cruz, ¿sí? Y vive la mala interpretación. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Y si de verdad eres hijo de Dios, si Dios te quiere tanto, que te salve. Y si te bajas de ahí, si te reconocemos rey, pidiéndole ese tipo de pruebas en medio de semejante dolor, ¿verdad? Y ahí está Jesucristo. Y entonces llega el momento donde dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya las emociones de Jesús estaban siendo afectadas severamente. Más adelante, cuando él muere, aquí le dice: Dios mío, le dice, no le dice Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ya cuando muere, él ya reacciona de nuevo y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que en las manos de su Padre, él siempre iba a estar bien. Y tú también, mientras estés en las manos de tu Padre, vas a estar muy bien, sin importar las malinterpretaciones que otras personas hagan de ti. No importa. Pero por último, quiero llegar a Juan capítulo 19, verso 25. Perdón que les esté dando, pero les estoy dando todo esto porque todo esto lo vivió en unos días Jesús, todo junto. Todo de un solo, una cosa tras otra. Y a veces te suele pasar así, una tras otra, o como decimos, es que me llueve sobre mojado, pues, ¿verdad? Ese tipo de semanas nunca faltan en la vida de alguien. No a este extremo, por supuesto, pero nos pasa. Y a veces por menos nos descomponemos tanto, ¿verdad? Pero hay que confiar en el Espíritu Santo. En el verso 25 de Juan 19 leemos: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Admiro la valentía de las mujeres, de verdad. Ese momento era muy difícil aún políticamente, porque después de él podrían venir detrás de todos ellos. Y ahí estaban fieles, paradas. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Primero, se cree que María para este momento ya era viuda. Y por eso le dice: hey Juan, ahí está tu madre. Hey madre, ahí está tu hijo. Esto yo lo comentaba en mi casa, esto me sacó a mí las lágrimas. Porque yo le decía a Sonia: mira, le digo yo, aquí tenemos nosotros a Jesús abandonado. ¿Dónde están aquí todas las personas que aplaudían cuando entró a Jerusalén? ¿Dónde están todos los que clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Dónde están todos esos?
que recibieron un beneficio de parte de Jesús, de sus enseñanzas y sus milagros. ¿Dónde estaban los que ponían las ramas allí en el piso cuando Él estaba en Jerusalén? Los que gritaban, los que los bendecían a Dios, los que se recordaban de las maravillas. Pero ahí estaban estas mujeres. Pero le digo, Sonia, Él está en la cruz y sabe que humanamente María se está quedando sola. Y por eso dice ahí que desde ese día Juan la recibió en su casa. La recibió en su casa. Según esa escritura, María pasa a vivir a la casa de Juan, uno de los apóstoles. Pedro andaba a saber en dónde, Judas estaba colgando. Eso era terrible lo que estaba sucediendo, tinieblas en la tierra por 6 horas. Y entonces me pregunto yo, a veces, ¿no?, que las personas que más deberían estar a la par de alguien en algún momento por alguna razón no están. Y Jesús no condena a los que no estuvieron con Él. Jesús entiende que el momento era muy difícil. De eso es lo que te quiero enseñar hoy, que hay momentos muy difíciles en que las personas no saben cómo reaccionar o qué hacer, y eso no significa que no te amen, solo significa que no saben cómo en ese momento y necesitan de nosotros la comprensión, así como Jesús los comprendió a ellos. Él no se distrajo con esas cosas, todavía salvó a uno de los delincuentes que estaba siendo crucificado a la par de Él, ¿verdad? Todavía logró brindarle amor a aquel que le cortaron la oreja y todo. Y vive esa semana mala, expira diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora sí, en Juan capítulo 20 verso 11 dice: pero María estaba afuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Qué pregunta. Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella dice, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. María, le dijo. Era María Magdalena. Y en ese momento creo que María reconoció la voz. Al principio estaba llorando, como que no le puso atención cuando le dijo: ¿por qué lloras? Pero le dijo: ay, María, le dijo. Volviéndose a le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y lo demás es historia. En ese momento Jesús estaba viviendo el mejor día de su vida entera, su resurrección. Pero tuvo que pasar la peor semana de su vida para llegar a ese gran día. Y quiero decirte que por dura que sea una semana en tu vida o un mes, siempre al final tendrás algo dichoso, porque los que confían en Dios tendrán un final dichoso, dice la palabra del Señor. Cierro diciendo esto. Él le dice: ve y dile a tus hermanos que he resucitado. Y hoy les digo a todos ustedes: vayan y díganle al mundo entero que Jesús ha resucitado. Y a aquellas personas que encuentren viviendo un mal tiempo y una mala semana, denle esperanza contándole esta historia de Jesús en estos días, y díganle: hey, te quiero contar esa última semana que Jesús tuvo antes de salvarnos. Pero quiero decir cómo terminó. Terminó con su resurrección, venciendo a la muerte para la gloria y la honra del Señor, glorificando a su Padre y luego dándonos a su Santo Espíritu y dando a luz a la iglesia que hoy lleva su palabra a todo el mundo. Padre, muchas gracias te doy por este día. Gracias por esas semanas y esos días de conflicto, Señor, a veces emocional, de fuerzas, pero sabemos que al final siempre tendremos algo dichoso esperándonos, porque tú eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús, muchísimas gracias. Gracias, Señor. Amén.
Amén.